Mientras vamos pasando a nuestras Biblias en Santiago capítulo 5, vamos a leer desde el verso 17. Elías fue un profeta muy usado por Dios. Hay libros que están refiriéndose a él, ¿no? Y él es alguien que le tocó ver, sufrir la maldad con la que el rey Acab y su esposa Jezabel actuaron. Respecto a Acab, respecto a Jezabel, lo que dice la Biblia es que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero no se queda ahí. La Biblia nos dice que ellos hicieron lo malo mucho peor que sus antecesores. Ellos llevaron a mayor idolatría al pueblo de Israel. La Biblia no intenta mostrar a Elías como un hombre perfecto, sino que más bien lo muestra como un hombre real, semejante a ti y a mí, con temores, con sentimientos, con emociones que le pasaban. Y eso es lo interesante de la Biblia. Nos muestra a seres humanos reales, con los cuales muchas veces nos podemos identificar en lo bueno y también en lo malo. Acab fue perseguido por el rey y la reina. Primero fue perseguido porque Elías fue enviado por Dios al rey Acab a que le dé un mensaje, para que le comunique que a causa del pecado de Acab, como les decía, incluso más grande que el pecado de sus reyes antecesores, no iba a llover en Israel por varios años. Y ustedes saben, hasta ahora mismo, en un contexto como en la ciudad donde vivimos, cómo afecta que no haya agua. No es más, algunos llegan a decir que sin agua no hay vida. Y el mensaje de Elías al rey Acab es que no va a llover por años hasta que Acab lo diga. Imagínense los sentimientos, las emociones que podían pasar por Elías, ya que él tenía que llevar ese mensaje al rey y obviamente el rey no lo iba a recibir de buena manera. Pero él en obediencia lo hace y efectivamente él ora y no llueve en Israel por varios años. Este mensaje causa furia en Acab, por lo que Elías tiene que huir y ocultarse para salvar su propia vida. Aún en eso, Dios le direcciona donde él debe de ir, donde él debe de estar durante esos años. No es un tiempo fácil para él, no es un tiempo donde su confianza estaba en Dios y decía, y no dudaba de que en algún momento él podía ser encontrado por Acab. Y efectivamente la Biblia nos dice que Acab estaba buscando celosamente, persistentemente a Elías. Pero Dios cuida y sostiene a Elías. Le provee alimento y de formas milagrosas. Además, guarda su vida y hace que no lo encuentren hasta que Dios mismo le manda a que él se vuelva a encontrar con Acab pasados 3 años. Él volvió al encuentro del rey, Elías ora y al final, después de algunos acontecimientos más, finalmente llueve, mostrando el poder de Dios y además su misericordia. Con un pueblo que había sido guiado por un rey impío, por lo cual este pueblo se había alejado de los mandamientos de Dios. Quería empezar con esa historia porque esa es la referencia que vamos a tomar en el pasaje que vamos a leer. Santiago 5, verso 17 en adelante. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lloró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. La verdad principal que vamos a estar meditando y pensando en este sermón es que la fe del creyente en Cristo lo debe motivar a estar atento a las necesidades de sus hermanos, intercediendo en oración por ellos, brindándoles aliento en su camino, preocupándose genuinamente por el bienestar de sus hermanos,
aún más buscando que su hermano, que se ha apartado de la verdad, reconduzca su camino, entendiendo las implicaciones eternas que esto conlleva. Y en los versos 17 al 18 nos relata esta historia de Elías, muy brevemente. En el sermón anterior de Santiago, habíamos dicho que la razón por la que muchas veces nosotros no oramos, o por lo menos no oramos con dedicación, no oramos con constancia, es porque no creemos en el poder de Dios obrando por medio de la oración. Y tal vez me pongo a pensar en un Elías, ¿no? Y en la convicción que él tenía de decir lo que tenía que decir, con quien tenía que decir el rey, transmitirle una noticia que no iba a ser de su agrado, y además tener la convicción de que sí iba a pasar tal cual, que iba a orar y que no iba a llover, después de tiempo que él iba a orar y que iba a llover. Pero más bien muchas veces nosotros queremos actuar como Tomás, ¿no? Y pienso que una de las tantas razones por las cuales nos relata, por ejemplo, lo de Tomás, es porque nosotros primero queremos ver y después recién queremos creer. ¿Por qué creen que todavía resultan muchas campañas que patrocinan los milagros o los pseudomilagros en este caso? La respuesta es porque estas son manifestaciones visibles que impresionan a las personas. Y a partir de ahí recién las personas crean. Y aunque el pasaje que habíamos estudiado en el anterior sermón tenía que ver con orar con fe por situaciones de la salud física, en sí la oración no se debe restringir solamente a orar por la salud física. La oración de fe se debe aplicar a muchos otros aspectos, incluida la condición espiritual de las personas. Es más, nuestro énfasis tendría que ser ese. Entonces, en la práctica, la oración es un ejercicio práctico de fe. Porque tengo fe, debería estar orando. Por tanto, una iglesia débil en oración probablemente debe de revisar sus hábitos de oración. ¿No? Y podríamos irnos a lo formal, podríamos pensar cuántos espacios o qué espacios tenemos para oración colectiva, qué participación tenemos como hermanos en esos espacios de oración colectiva. Pero si escarbamos y pensamos más en esto, tendríamos que pensar en revisar nuestros corazones. Porque como decía antes, una manifestación práctica de nuestra fe se evidencia en nuestra vida de oración. Hablando colectivamente, pero también hablando individualmente. Cuando yo pasaba por este pasaje anteriormente, tendía a pensar en un Elías como alguien con mucha fe, ¿no? Y entonces decía, vaya, este profeta sí que tenía fe, con razón Dios lo ha usado, ¿no? Y a veces nuestros pensamientos, incluso en la fe reformada, terminan siendo así, ¿no? Y vemos a héroes de la fe o a personajes, a los apóstoles de Jesús, pensamos en un Esteban, pensamos en un Pablo, en un Pedro y decimos, wow, realmente con razón Dios los usaba así. Pero a veces lo malo de pensar de esa manera es que hay una dualidad de pensamiento en nosotros, que nos intenta convencer y que nos intenta acomodar a una fe más liviana hoy en día. Una fe más superficial. Una fe que se acomode a mi carne, que se acomode a mis gustos, a mis pensamientos. Y tristemente esta es la fe del cristianismo occidental actual. En promedio, obviamente. Un cristianismo que no está centrado en buscar a Dios, el conocimiento de Dios, la gloria de Dios, sino más bien centrado en el hombre y sus necesidades, o lo que el hombre considera sus necesidades. Pero estudiando y pensando más ahora en este pasaje y con lo que relataba al principio de Elías, lo que Santiago quiere mostrar acá es que si bien Elías era una persona de otra época, era semejante a nosotros en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus pasiones, en cuanto a sus temores,
era una persona débil. Por eso es que el primer punto titula Seres débiles buscando devotamente al ser más poderoso. El énfasis no era en la gran fe que Elías tenía, sino más bien en alguien que se reconoce débil, pero que también sabe cuál es la fuente de poder. Voy a poner un ejemplo, tal vez muy básico para algunos, pero espero que se entienda bien. Cuando la batería de tu auto se ha agotado, o para que los niños también entiendan, cuando la batería de tu juguete se ha agotado, lo único que puedes hacer para que el auto avance o para que tu juguete vuelva a funcionar es recargar esa batería o cambiar la batería. Eso y más es lo que Dios puede hacer en el ser humano. Primero hablando de la parte espiritual, el ser humano está muerto espiritualmente, luego Dios es el único que puede darle vida cuando está muerto, pero no solamente ahí, sino luego Dios puede sostenerlo, luego Dios puede transformarlo por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente. Pero es interesante porque Dios a lo largo de su palabra nos quiere mostrar que nosotros, apartados de Él, somos débiles. Porque Dios nos quiere enseñar dependencia de Él. En un sentido real, Dios nos ha diseñado para ser dependientes de Él. Entonces, más bien, no es algo malo que nosotros nos reconozcamos débiles, que nosotros nos reconozcamos necesitados, porque primero esa situación, ese diagnóstico hace que nosotros entendamos que necesitamos a Dios y que solamente Dios es esa fuente de poder, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso para ayudarnos en medio de nuestras dificultades. Y esa dependencia que debemos formar en Dios va a hacer que se manifieste en la voluntad con que lo busquemos, la determinación con la que lo busquemos. Y como habíamos dicho en el anterior sermón, que nosotros recurramos a participar de los medios de gracia que Dios ha establecido, ¿no? La palabra, los sacramentos, la oración. Y que esto sea parte importante de nuestras vidas. Si nos reconocemos débiles, acudamos a la fuente de poder. ¿Crees en el poder de Dios? Acude a él en oración. Y si no sabemos cómo debemos de orar, entonces que acudamos a su palabra. La debilidad del creyente debe hacer que el creyente se enfoque en Dios como única fuente de poder para que el creyente pueda servir a Dios mucho mejor. Lo que Santiago quiere mostrar no es cuánta fe tenía Elías y cuán poca fe tenemos nosotros. Lo que Santiago quiere mostrar más bien es que quien hace la diferencia es Dios. Dios es quien transforma nuestros corazones. Dios es quien, y voy a usar esta palabra con cuidado porque está muy mal usada en este tiempo, Dios es quien nos empodera para ser de bendición en este mundo que está influido por las tinieblas. Pero Dios hace eso, Dios nos empodera. No en independencia, sino en dependencia. Reconocernos débiles y acudir a la fuente de poder. Y esa fuente de poder es Dios. Dios es todopoderoso y Dios es misericordioso para auxiliarnos. El punto 2 del bosquejo, que ustedes también tienen en sus boletines, es el punto que probablemente más tiempo nos vamos a detener en él. El amor que debemos tener por nuestros hermanos extraviados. Algo que quiero hacer mucho énfasis es que la búsqueda que debemos de hacer de Dios, otra vez no debe ser enfocada solamente en nosotros y nuestras necesidades. No es solamente para que nos beneficie a nosotros de una manera egoísta, sino más bien es para que nosotros honremos mejor a Dios, honremos más a Dios, glorifiquemos más a Dios
y además para que nosotros seamos de bendición para otros. Versos 19 y 20 de Santiago 5. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Es natural que nosotros sintamos que lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, termine afectándonos. Pero así también debe afectarnos lo que le pasa a nuestros hermanos de nuestra iglesia. La pregunta es si es así en la práctica. Y probablemente, incluso en círculos evangélicos, incluso en círculos cristianos, incluso en iglesias verdaderas, se puede ver cada vez más y más individualismo. Cada quien batallando como puede con sus armas y a veces en sus fuerzas remándola. ¿Por qué pasa esto? Este mundo continuamente está moviendo a que seamos de esa manera. Que cada vez seamos más y más individualistas. Que cada vez seamos más y más egoístas. ¿Has escuchado frases como ámate primero a ti? ¿O no puedes amar a otros si primero no te amas a ti mismo? Esto se está escuchando cada vez más y más, incluso en círculos formales de aprendizaje. Porque intencionalmente se está buscando adoctrinar de esa manera, en colegios, en universidades. Vas a escuchar en boca de los coaches, de los famosos coaches que están tan de moda hoy en día, frecuentemente mensajes semejantes. Y este mensaje humanista, contrario a lo que la Biblia enseña, se ha infiltrado en las iglesias. Y no solamente hablando en iglesias que han torcido el evangelio, sino incluso en iglesias verdaderas. Incluso hay creyentes verdaderos que piensan o han abrazado parte de esto. Algo que Dios ha usado en mi caso para sacudirme esto, y espero a varios hermanos, es lo que decía el pastor Eduardo Bloch hace mucho. El principal problema del ser humano no es que se ama poco. Al contrario, el problema es que el ser humano se ama mucho. Demasiado. Ha quitado a Dios del centro para ponerse a sí mismo. Pasamos a Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. El relato de la caída del hombre. Génesis capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, estoy en el verso 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Cuál ha sido la estrategia de Satanás para seducir a la mujer para que ésta desobedezca a Dios? Hacerle creer que puede ser como Dios. Y con esa pretensión, con esa intención, pues el hombre, si fuera como Dios, ¿necesitaría a Dios? Ya no lo necesitaría. Y en la práctica hoy en día vemos mucho de eso. Muchas personas que creen que pueden descartar a Dios y ponerse en ese lugar.
Claramente la tentación de Satanás tenía que ver con mostrarle un camino posible de independencia de Dios. Pero sabemos que el camino verdadero es radicalmente diferente. En vez de que el hombre cada vez se ame más, debe amar cada vez más a Dios y a su prójimo. Y es más, Jesús va más allá y dice que debemos negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nos diría eso? Porque nuestra inclinación va a ser hacer lo contrario. Cada vez más amarnos a nosotros mismos, cada vez más satisfacernos solamente a nosotros mismos. Mateo 22, verso 34. Mateo 22, verso 34 en adelante. Pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon y uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ahí hay implícitamente, sí, que el ser humano se ama a sí mismo, ¿no? Y por eso la demanda de que ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Ustedes también saben que después le preguntan a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y la respuesta viene a decir que incluso tu enemigo es tu prójimo. También Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por tanto, y esto es lo peligroso, que la cosmovisión humanista no es complementaria, no puede casarse, no puede enlazarse con la cosmovisión bíblica. Son contrarias. O abrazamos la cosmovisión humanista o abrazamos la cosmovisión bíblica. Y obviamente este va a ser un camino que no lo vamos a recorrer de un día para otro. Pero es la renovación de nuestra mente, la exposición a su palabra, la voluntad de querer hacer la voluntad de Dios, lo que va a ir cambiando nuestra forma de pensar. El creyente debe crecer cada vez más en amar más a Dios, amar mejor a Dios y amar más a su prójimo y en negarse a sí mismo. Y esto otra vez no hablo en un sentido de que nosotros debemos odiarnos a nosotros mismos o debemos no valorar nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado, sino hablo en un sentido de poner todo en el peso correcto. Amar a Dios con todo nuestro ser y amar a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Ahora esto se dice fácil, pero sabemos que no aplicarlo no es tan fácil. Y este amar a nuestro prójimo debe empezar desde casa. Amas a tus papás, amas a tus hijos, amas a tu cónyuge, buscas su bien y debemos ir creciendo en eso, ¿no? Y progresando en nuestra influencia. Tal vez a los que ya llevan varios años en la iglesia han escuchado este relato en cuanto a Hechos 1, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto es algo progresivo, ¿no? Primero ellos estaban en Jerusalén y estaban en Jerusalén por instrucción misma de Jesús, pero una vez ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ellos no solamente tenían que quedarse en Jerusalén, ellos debían expandirse, avanzar a Judea, posteriormente a Samaria, hasta los confines de la tierra. Cada vez expandirse más, cada vez alcanzar a más personas. ¿Por qué menciono eso? Porque es algo semejante a lo que debemos de hacer en cuanto a amar a nuestro prójimo.
Todavía recuerdo de casos de jóvenes que decían querer ser misioneros, ¿no? Que querían hacer misiones transculturales, les llamaba mucho la atención alguna cultura diferente a la suya, o ir a la ventana 1040. Pero lo interesante era que ellos decían que querían ser misioneros cuando ni siquiera habían compartido el evangelio en actividades evangelísticas en sus propias iglesias. Es más, en otros casos ni siquiera habían compartido el evangelio a sus familiares que no eran creyentes. Es decir, ellos querían estar hasta los confines de la tierra cuando ni siquiera en Jerusalén habían hecho la voluntad de Dios. Parece que de lo que estaban enamorados era de las peculiaridades de otras culturas y lo que estaban buscando no era la gloria de Dios o alcanzar a otras vidas. Amar a Dios con todo tu ser, amar a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Volviendo a Santiago. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Se han dado cuenta que una de las palabras que más utiliza Santiago en su carta cuando quiere tocar ciertos puntos empieza con la introducción de decirles hermanos? ¿Has contado cuántas veces usa esta palabra Santiago en su carta? Él usa 15 veces la palabra hermanos. Es decir, está transmitiendo ahí una familiaridad. Somos parte de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y en estos últimos 2 versículos, Santiago está dando por sentado que los hermanos de la iglesia aman a sus otros hermanos. Que los hermanos de su iglesia procuran el bien de sus otros hermanos. Más aún cuando se trata de un tema tan delicado como es el extravío de la verdad de sus hermanos en Cristo. Pero ¿qué significa este extravío? ¿A qué está apuntando Santiago cuando está hablando de que si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver? ¿Qué tipo de extravío está apuntando Santiago? No está hablando de pecados involuntarios, pecados ocasionales con los cuales todo creyente lucha, sino más bien está hablando de andar errante, está hablando de descarriarse, está hablando de desviarse de la verdad. Y por lo que dice después en el verso 20, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte. Podemos ver que esta desviación es algo serio, equivalente a la apostasía. Y en esta iglesia se ha estado enseñando sobre la gravedad de la apostasía. Es decir, es rebelarse, es abandonar, es alejarse de lo que antes se había profesado. Según Evis Carballosa, desviarse de la verdad involucra 2 aspectos inseparables para la vida del creyente. 1, la renuncia a los principios de fe, es decir, la renuncia a la fe. 2, la falta de vivir a la altura de estos principios. Obviamente todo sobre la base del Evangelio, sobre la base de la obra de Cristo. Esto no es ajeno a lo que vemos en las iglesias. Si llevas algún tiempo, algunos años en iglesias, vas a ver que hay hermanos que llegan a las iglesias, o hay personas, que llegan a las iglesias, algunas están algún tiempo y después vuelven al mundo. Lo vas a seguir viendo. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados.
Hay preguntas importantes que responder respecto a este pasaje. ¿De quién es el alma que se salva? Y la otra pregunta que formulo es: ¿de quién son la multitud de pecados que son cubiertos? Y las posibilidades son dos para ambas preguntas. Que sean del hermano que hace volver del camino, que hacen volver del mal camino al verdadero camino, al pecador, o que sean del pecador mismo. Pensemos en esta primera pregunta: ¿de quién es el alma que se salva? Aunque algunos creen que se está refiriendo al alma del hermano que hace volver de su mal camino al que se había extraviado, por la estructura de la redacción en el idioma original, pero más aún por el contexto, creo que se refiere al alma del pecador. ¿Cuál es ese contexto? Cuando Santiago dice que el hermano salvará el alma del pecador de muerte, esa muerte principalmente no se está refiriendo a una muerte física, sino se está refiriendo a una muerte espiritual. Por tanto, es condenación eterna. Ya que está relacionando la muerte como consecuencia de la vida entregada al pecado, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Vamos a leer un pasaje también en Ezequiel 18, por favor, pasamos. Ezequiel 18, verso 26. 26 y 27. Ezequiel 18, 26 y 27. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Además, hay un problema con la posibilidad de que se estuviese refiriendo esto de salvar el alma a la persona que ayuda a volver de su mal camino al pecador. Esto abriría la posibilidad a que habría otras formas de ganarse, de salvar su alma. Entonces, no solamente sería poniendo la fe en Cristo, sino también podría ser por hacer ciertas obras en específico. Y entonces podríamos estar cayendo en abrazar creencias erradas como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Que ellos creen que por alcanzar a otras personas, ellos logran ciertos privilegios. La Biblia es clara respecto a que Cristo es el único camino para llegar a Dios Padre. Por eso decíamos que ese debe ser la base, la obra de Cristo. Nuestra relación con Dios Padre solamente puede ser restaurada por medio de Cristo. Por tanto, ¿de quién es el alma que se salva? La respuesta es del pecador. La otra pregunta sería: ¿de quién son la multitud de pecados que son cubiertos? Para responder a esto, voy a citar a Douglas Moo, quien explica que la estructura de la redacción, cuando habla de cubrir pecados, no está acompañada de un pronombre, es decir, es una proposición impersonal, es decir, con una estructura como la que está redactada a Proverbios. Por lo mismo es que muchos asocian este pasaje con Proverbios 10:12, que dice: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Pero esto parece no ser suficiente para aclarar de quién son la multitud de pecados que son cubiertos: del pecador o de aquel hermano que busca que se vuelva a Dios. Ya anteriormente en otros sermones de esta serie habíamos mencionado que Santiago hace muchas referencias al Antiguo Testamento, ¿no? Proverbios, por ejemplo. Pero también hay muchas coincidencias que Santiago tiene con otro libro del Nuevo Testamento, que es Primera de Pedro. Y creo que Primera de Pedro nos va a traer luz para responder esta pregunta. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y vean cómo la estructura del versículo es semejante. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ahora, ¿quién hace esa manifestación de amor? El hermano que busca al hermano extraviado. Muchos intérpretes creen que Santiago quiere animar al que hace volver al pecador de su extravío, recordándole que gracias a su intervención desinteresada en la vida de los demás, podrá experimentar el perdón de sus propios pecados. Personalmente creo que sí podría ser que esta multitud de pecados también se está refiriendo al pecador. Pero en este caso, también podría ser que se está refiriendo al hermano que busca al hermano extraviado. Esto no va a contradecir las Escrituras, a menos, claro, que sea por una motivación egoísta. Es decir, voy a buscar a ese hermano extraviado para ganarme cierto privilegio. Otra vez, la base es amar a Dios por sobre todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. Buscar su bien. Bien, con eso en mente pensemos otra vez. La Biblia es clara en cuanto a la prioridad que el creyente debe darle a su iglesia, debe darle a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, y hago esta aclaración, no me estoy refiriendo a las 4 paredes que rodean al ambiente, ¿no? Sino más bien me refiero a los hermanos, a los santos redimidos en Cristo. Ahora, si la palabra de Dios es clara respecto a que aún nosotros debemos amar a nuestro enemigo, porque también es nuestro prójimo, ¿cuánto más a nuestros hermanos en Cristo? Gálatas 6:9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El creyente no debe ser indiferente ante el extravío de su hermano. El creyente entiende que sus hermanos en Cristo son parte de su familia. Cuida de ellos por medio de la comunión, exhortación y la intercesión en oración. Por lo tanto, el creyente no solo debe velar por sí mismo y su familia, me refiero a su familia de sangre, sino también por sus hermanos en la fe. Cuando un hermano se ha extraviado de la fe, como creyentes no debemos mantenernos indiferentes a ellos. Y aquí otra vez nos vamos a hallar con una trampa que a veces nosotros mismos nos ponemos. Y es que cuando veamos que algún hermano se extravía de la fe, nosotros vamos a tender a pensar es que tal vez no es creyente verdadero. Y lo cierto es que hay esa posibilidad. Tal vez no es creyente verdadero. Pero el punto es que solamente Dios conoce el corazón de las personas. Pero a veces además solamente usamos esa excusa con el ánimo de aquietar nuestra conciencia y no hacer nada. Con el ánimo de hacer el mínimo esfuerzo posible. Bastará un momento en que en la iglesia se mencione a esa persona y ha orado y ha cumplido. Después que se encarguen otros. ¿Qué pasaría si el que se ha extraviado es tu hijo? Dirías también ese argumento, es que tal vez no es creyente. Seguramente que si fuera tu hijo y se ha extraviado en el error, aun aunque hubiese ese pensamiento en tu corazón de que no es creyente verdadero, si fuera tu hijo, lo buscarías,
lo exhortarías en amor, orarías perseverantemente por él. Padres, madres, muchos de ustedes están orando por meses, por años para que sus hijos se vuelvan al Señor. Y aunque hay cosas que los desaniman en cuanto a la conducta de sus hijos, eso no los frena para seguir orando, intercediendo por la salvación de sus hijos. Pero nosotros hacemos diferencias, como antes mencionaba el pastor Eduardo. Pero es que la Biblia nos dice que son nuestros hermanos en la fe. Son nuestra familia. Y si Santiago pone la posibilidad de que uno puede hacer volver del extravío al hermano, lo dice en un sentido de no de que nosotros tenemos un poder especial, sino otra vez, como decíamos en el punto 1, somos personas débiles, pero que tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Que podemos interceder, que podemos orar, que podemos animar a nuestro hermano a que éste se vuelva del error. Y si Dios así lo permite, se estaría salvando un alma. Cristo estaría cubriendo multitud de pecados. Y nosotros tuvimos el privilegio de ser un medio de bendición de Dios, siendo lo que la Biblia llama siervos inútiles, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Ese es mi accionar? ¿Tengo una preocupación genuina, permanente, por mis hermanos? Y tal vez alguien ahí va a pensar, es que no quiero pecar de hipócrita, no me nace eso. Entonces quieres pecar de desobediente. Es interesante porque Santiago, a diferencia de lo que se acostumbraba a hacer para cerrar las cartas, las epístolas, ¿no?, con salutaciones y cosas así, utiliza un llamado a la acción. Realmente creo que hasta eso ha sido intencional. Punto 3 de nuestros bosquejos. Santiago, recordatorio de la aplicación práctica de la fe y sus implicaciones. La carta de Santiago, al ser la palabra de Dios, es como un espejo que nos ayuda a identificar si realmente estamos viviendo la fe que profesamos o no. Y si realmente la doctrina nos está transformando en nuestro ser. Santiago es un libro que si lo lees atentamente, que si lo lees sinceramente, te va a confrontar, te va a desafiar, pero también te va a animar. Santiago nos muestra lo importante de no separar lo que creemos de lo que hacemos, porque lo que hacemos debería ser consecuencia de lo que creemos. De no separar lo que creemos de lo que somos. Santiago nos recuerda que estamos llamados a vivir nuestra fe de una manera que afecta no solo nuestras creencias o convicciones, sino también nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras ocupaciones. Dios no nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir cuando nosotros abrazábamos una religión falsa, sea cual sea esa, para que abracemos otra religión falsa. Dios nos ha rescatado para que pasemos de muerte a vida, de amar las tinieblas y aborrecer al Dios verdadero, aunque nosotros no creíamos que era tan grave nuestra falta en ese entonces, a crecer en amor y vivir para Él.
de solamente velar por nosotros mismos, a que también velemos por nuestro prójimo, especialmente por nuestro hermano. Y si leemos Hechos nos encontramos con cosas de decir, ¿en verdad estos hermanos hacían esto por sus otros hermanos? Dios nos ha llamado no solo a que creamos, sino a que nos ha llamado a que seamos. Y no nos engañemos, hermanos, no porque la fe cristiana en el Occidente sea superficial, significa que nosotros debemos acomodarnos a esa fe. El Espíritu de Dios usará su palabra para transformar nuestro entendimiento y afectar nuestros pensamientos, afectar nuestra voluntad, afectar nuestras palabras, afectar nuestras actitudes, afectar nuestras acciones. Si tendría que resumir Santiago, creo que podría pasar por varios pasajes de Santiago. Habla tantas cosas tan maravillosas. La importancia de la sabiduría, el no hacer acepción de personas, el refrenar la lengua, el no ser de doble ánimo, y podría seguir mencionando muchas otras más. Pero quiero que pasemos por estos dos versículos de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Ese es el desafío de Santiago. Ese es el llamado de Santiago. Santiago apunta a una introspección necesaria del creyente para que no separemos nuestra fe de nuestra conducta, para que no separemos nuestra fe de nuestras acciones, sino para que nuestra fe se refleje en nuestro carácter, lo que somos, no solo lo que decimos que creemos. Somos los creyentes los que queremos hacer una separación, una dualización que la Biblia no hace. Santiago no podía ser más acertado, ya que al hablar a lo largo de toda su carta de la verdadera dimensión de la aplicación de la fe verdadera, no habría una mejor forma de cerrar la carta que no sea llamándonos a la acción. Decir no solamente es lo que tú dices que crees, es lo que haces. No solamente se trata de creer la doctrina correcta, sino de ponerla en práctica. No solamente se trata de decir que tienes fe en Dios, sino de poner esa fe en práctica. Voy a leer algunos pasajes. Salmo 51, 6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Gálatas 5, 6 y 7. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Primera de Juan 1, 5 en adelante. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Douglas Moo
afirma contundentemente, la doctrina correcta no se puede separar de la conducta correcta. El cuerpo debe hacer lo que la mente piensa y lo que la boca confiesa. Pero algo pasa que muchas veces queremos manifestar esa dualidad entre nosotros. Una cosa creemos y otra muy distinta es la que practicamos. Hermanos, no hemos sido llamados a eso. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos practicando la religión verdadera o estamos practicando la religión falsa? ¿Es Dios tu fuente de fortaleza o es que en la práctica, ante la dificultad, te derrumbas como si estuvieses caminando solo por esta vida? Y en esa dificultad recurres a los medios de gracia que Dios ha establecido. Por otra parte, tampoco es solamente el decir que amamos a Dios, también está el amor por nuestro prójimo. ¿Estoy siendo de bendición en mi hogar? ¿Estoy siendo de bendición en mi iglesia? ¿Estoy siendo de bendición en mi comunidad, en donde Dios me pone? ¿Me preocupo activamente por mis hermanos de la iglesia? Los busco, oro por ellos, los animo, los exhorto en amor. ¿Oro regularmente por ellos? En la práctica muchas veces se mencionan en diferentes tiempos motivos de oración, ¿no? Por tal hermano, por tal situación, por tal necesidad. ¿Eso lleva a que estés orando por ellos, por esos motivos, por esas situaciones? Y este es un llamado a los hermanos. Recuerden, 15 veces Santiago dice hermanos. Porque este no es un llamado exclusivo solamente para los pastores, que los pastores se encarguen de hacer eso, sino que como hermanos hagamos eso. La fe del creyente en Cristo lo motiva a estar atento a las necesidades de sus hermanos, intercediendo en oración por ellos, brindándoles aliento en su camino, preocupándose genuinamente por el bienestar de sus hermanos, aún más buscando que su hermano que se ha apartado de la verdad reconduzca su camino, entendiendo las implicaciones eternas que esto conlleva. No podemos ser indiferentes, no debemos ser indiferentes. Mi ánimo es que mientras hemos recorrido esta serie de Santiago que terminamos hoy día, haya podido retarnos, animarnos, entender las implicaciones de la fe cristiana. Estamos llamados a ser. Nuestro carácter debe ser transformado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos especialmente las gracias también por la carta de Santiago. Señor, este recorrido a veces ha sido incómodo, porque a veces hurga donde molesta, donde incomoda. Pero Señor, también ha sido necesario y ha sido bueno y ha sido para ánimo y para la edificación. Señor, oramos porque podamos crecer en el conocimiento de ti. Oramos para que podamos amarte más, mejor, Señor. Oramos para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y especialmente también oramos para que podamos crecer en ese amor por nuestros hermanos. Señor, hay muchas cosas, algunas culturales, algunas de nuestro carácter, que muchas veces nos frenan el poder preocuparnos y ocuparnos de nuestros hermanos.
incluso de nuestros hermanos que se han extraviado de la verdad. Señor, rogamos que nos ayudes, nos recuerdes lo que hoy día veíamos y, Señor, podamos animarles en la verdad, podamos exhortar con amor, podamos estar intercediendo permanentemente delante de ti. Reconocemos que nosotros mismos somos débiles, que si dependiera de nosotros la vida cristiana, Señor, sería un fracaso. Pero eres tú sosteniéndonos, no es un camino que nosotros caminamos solos, tú eres obrando en cada uno de nosotros. Señor, rogamos para que podamos crecer en ese carácter, en lo que hacemos, Señor, que se refleje en consecuencia a lo que creemos, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Tú nos has llamado a eso, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, para que tu reino, Señor, avance. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.